En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. ¿Tenemos cuenta, secretario? Sí, señor presidente. Corresponde informar sobre los siguientes asuntos. En primer lugar, un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional con el que envía una minuta que complementa un informe anterior, regulación de los hallazgos causales de materia de valor cultural en el marco de una obra de reconstrucción, en cuanto a entregar definiciones relativas a sitio arqueológico y paleontológico. Ese informe ya fue remitido a los senadores de la comisión. También hay un oficio del director subrogante de la Dirección de Compras y Contratación Pública, quien informa sobre las compras realizadas por las entidades públicas vía modalidad de convenio marco y de trato directo. Todo esto en el marco de la glosa presupuestaria que ahí se indica. Y finalmente una solicitud para ser recibido por esta comisión respecto del proyecto en tabla, la ley marco de autorizaciones sectoriales, de parte de la asesora legal de la Dirección de Políticas Públicas de la Sociedad de Fomento Fabril, SOFOFA, la señora Camila Madariaga. Eso es todo, señor presidente. Bien, bueno, en las próximas sesiones vamos a ver para invitar a la persona que quiere que la invitemos y vamos a tener más oportunidad de escuchar a más personas. ¿Ofrezco la palabra sobre la cuenta? Bien, vamos a dar entonces inicio a nuestra sesión. Vamos a continuar el estudio en general del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que establece la ley de marco de autorizaciones sectoriales e introduce modificaciones en los cuerpos legales que indica y tiene urgencia suma. Vamos a darle la bienvenida a quienes nos acompañan. En primer lugar al ministro de Economía, señor Nicolás Grau, a la coordinadora legislativa, la señora Virginia Rivas, no sé si está por ahí Virginia, no viene hoy día, ya, la señora Camila Astorga que nos acompaña. Del Instituto de Libertad de Desarrollo está señora Pilar Asbun y Francisca Toledo. Bienvenidas, gracias por estar acá con nosotros. Entiendo que vamos a estar con Felipe Larraín de Clapes UC, él por Zoom, no sé si estará conectado. A 10:30, ya. Y también con el director jurídico, señor Cristian Romero, de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. Creería que, no sé si usted, don Cristian, me pidió hablar a las 10:30, no sé si podría quizás hablar antes que Felipe Larraín, o fue Felipe Larraín quien nos pidió hablar a las 10. Él. Sí, yo no. Ya, entonces. No problema. Sí. Entonces, si le parece, entonces vamos a partir quizás por usted, después por Libertad de Desarrollo y después con Felipe Larraín, si es que... ¿Qué le parece a la comisión? Sí, Encantado. lo hacemos así entonces. ¿La presentación está cargada? Ya, perfecto. Tiene la palabra entonces don Cristian Romero del Consejo Nacional de Evaluación y Productividad, CENEP. Comisión, perdón. Muchas gracias, señor presidente. Gracias por la invitación y por su intermedio me dirijo a la comisión para hacer algunos comentarios. ¿Se escucha bien? A propósito del proyecto de ley de autorizaciones de permisos sectoriales. Y tengo eso. Gracias. Algún medio. Señalando que, y solamente con un poquito de contexto y para hacer esto bastante corto y eficiente, la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad desde su origen y en particular desde el año 2019 ha estado realizando una serie de revisiones regulatorias con el objeto de entender cuál es la relación que existe entre regulación en sus distintas categorías e inversión. En particular, hemos analizado con una mirada que trata de ser holística y sobre todo basada en evidencia cuantitativa el efecto que los permisos o autorizaciones tienen en el inicio de proyectos de inversión de todo tipo. Conclusiones preliminares a propósito de los distintos estudios que hemos hecho, mandatados por el gobierno del presidente Piñera y también por el gobierno del presidente Boric, es que al final del día, a lo que nos enfrentamos es a una carga regulatoria que tiene las características de compleja, es bastante numerosa y que es dinámica, va cambiando su comportamiento con el tiempo, lo que la hace bastante difícil de predecir a veces. La mirada que tiene la Comisión a propósito de este tema, fundamentalmente, no se enfoca solamente en disminución de plazos o en mejora de condiciones particulares, sino que tratamos de tener una mirada que se enfoque en una mejor regulación, entendiendo que la regulación como herramienta de política pública
tiene efectos que muchas veces no son deseados y genera costos imprevistos, y por lo tanto una aproximación racional, basada en criterios económicos, en principio de costo-beneficio, requiere que se analice periódicamente, sobre todo en ambientes regulatorios complejos como los que acabo de señalar. Al final del día, lo que nosotros buscamos describir en nuestros estudios y con las recomendaciones que hemos hecho en los años anteriores es fundamentalmente, más que desregular o sobreregular, regular bien, entendiendo que la regulación no es una herramienta baladí a la hora de definir políticas públicas. En el caso particular de los proyectos, no solamente los proyectos grandes, sino también proyectos medianos y pequeños, sufren de este contexto de permisos, regulaciones y autorizaciones que hacen efectivamente más compleja la aprobación y que han incrementado los plazos de aprobación y han complejizado las condiciones de aprobación en los últimos años. Al final del día, entendemos que más que solamente pensar en más inversión, lo que nos interesa o la propuesta o el aporte que nos parece adecuado realizar es fundamentalmente una mirada de modernización del Estado, avanzando hacia confianza en el gobierno, de manera de tener políticas públicas más efectivas. Esa es la introducción. ¿Cuál es el diagnóstico de la CNP en todos los estudios que yo diría que los centrales son 3 en esta materia que hemos desarrollado en los últimos 5 años? Al final del día, el conjunto de las regulaciones en Chile, y no solamente en Chile, en prácticamente todos los países con los cuales nos gusta compararnos, ha aumentado en los últimos años. ¿Por qué? Porque las sociedades cada vez están más sensibles a distintos objetos de protección. En Chile tenemos una ley de medio ambiente hace, ya van a ser 30 años, pero antes de eso no teníamos ley de medio ambiente y cada década las sociedades quieren proteger nuevos objetivos porque efectivamente es la sensibilidad que va surgiendo. Eso no es algo malo en absoluto, pero genera desafíos desde el punto de vista no solamente del regulador, sino también de quien entrega las autorizaciones particulares. En Chile, el escenario, y esto depende de cuál es la definición que tengamos, nos habla de más de 300 tipos de permisos otorgados por más de 50 organismos públicos distintos. Este crecimiento que ha sido constante, lo que genera es un alto grado de complejidad en términos de autorizaciones y otros trámites que se requieren para los proyectos de inversión. Si lo miramos esto desde el punto de vista sistémico, no es un sistema, porque finalmente es un conjunto, excepto algunas partes que están sistematizadas, pero al final del día lo que tenemos es un conjunto de regulaciones que es relativamente ineficiente, o sea, demora mucho, imprevisible, hay mucha pregunta de qué me van a pedir, cuándo me van a pedir y qué tengo que hacer para que me aprueben, y inestable. Eventualmente las condiciones con las cuales yo puedo ser desafiado, con las cuales se me puede quitar el permiso que se me otorgó, no están 100% claras o los plazos se extienden en el tiempo. Esa es la foto de lo que tenemos actualmente en Chile, que yo creo que el diagnóstico está bastante claro, pero que al final del día redunda, desde el punto de vista de las inversiones, en que existe una alta carga para actividades de alta complejidad, pero no solamente para ellas, sino que además también podríamos definir alguna carga desproporcionada para actividades de menor escala o de menores niveles de riesgo. ¿Qué hemos recomendado a lo largo de los estudios que hemos hecho? Y en este sentido hemos sido relativamente consistentes, más allá que siempre tratamos de dejar que la evidencia nos lleve a proponer cosas que funcionen mejor que las que hemos propuesto anteriormente. Yo diría que esos 4 puntos representan la visión de la Comisión de Evaluación y Productividad respecto a cómo mejorar el sistema de autorizaciones respecto a inversiones en Chile. Uno, que yo diría que es un elemento central, que tiene que ver con cambiar el paradigma de la definición del permiso como la regla general, que es la situación en la que actualmente de facto estamos inmersos. Los permisos son tipos de regulaciones que debieran quedar limitadas solamente para aquellos casos en que son estrictamente necesarias. Por una serie de razones, en Chile han aumentado de manera exponencial, pero agregar esta variable que los mira desde el punto de vista de determinar cuál es la justificación y el mejor parámetro para hacerlo, es hacerlo basado en riesgo, es ciertamente una medida que, más que simplificar, disminuiría la carga regulatoria, no desde el punto de vista de que habrían menos obligaciones que las empresas debieran cumplir ni que los estándares debieran disminuir. Lo que pasaría es que las condiciones ex ante que deben, o la carga administrativa que tiene que recorrer esa empresa para iniciar una actividad, ciertamente se rebajaría notablemente. Ese es un primer punto que yo creo que es central. Y de ello el proyecto de ley habla bastante.
Lo segundo es una gobernanza que nosotros no hemos definido a priori de una fórmula u otra, pero fundamentalmente que trate de tener una mirada de coherencia interna, que trate de armonizar estos 50 organismos públicos que tienen objetivos distintos, que tienen recursos distintos, que están en regiones distintas, que tienen realidades distintas, de manera de tratar de darle una mirada que armonice y que al menos detecte o le dé trazabilidad a las situaciones que deben mejorarse dentro de cada uno de ellos. Lo tercero, que casi es de perogrullo, pero tiene que ver con digitalización, pero una digitalización que fundamentalmente no solamente automatice todo y que signifique que yo aprieto un botón y me dan el permiso, enfocada fundamentalmente en transparencia y trazabilidad. Probablemente esos son los hitos en los cuales la digitalización puede ayudar más a un sistema complejo como este. Y al final del día, y como elemento central, entendiendo que el Estado tiene recursos limitados, el regular bien la complementación entre los roles públicos y privados, por ejemplo, abriendo o regulando posibilidades que existen, pero haciéndolo mejor o ampliándolo, que permitan el traspaso de costos al inversionista mediante revisores externos u otras fórmulas, ciertamente que generaría espacios de mucha mayor eficiencia al sistema que tenemos. Eso es lo que hemos dicho. Ahora me voy a referir algunos minutos al proyecto de ley, que es la razón por la cual me han invitado a esta comisión. Y en este sentido, los comentarios que haré van a estar basados en los elementos centrales del proyecto de ley, a la luz de lo que los estudios, hallazgos y recomendaciones de la Comisión en los últimos años han dicho. Lo primero, del tratamiento de riesgo. Algo yo les comenté al principio y que está probablemente en el top one, en el punto 1 de la mirada que creemos que nosotros que es necesaria para mejorar el sistema de permisos, autorizaciones para las inversiones, tiene que ver con cambiar el tratamiento de riesgo que estamos haciendo. El proyecto lo aborda bastante bien, estableciendo criterios de necesidad y proporcionalidad. No es la única manera de hacerlo, pero efectivamente, digamos, lo aborda de manera a juicio del conocimiento, de los estudios, de la evidencia que nosotros como comisión hemos recabado, lo aborda adecuadamente, entendiendo que estos son los criterios que deben cumplir las autorizaciones para seguir teniendo este formato. Ojo que esto no implica, y aquí voy a ser muy de perogrullo, pero es importante señalarlo, no implica que van a haber menos regulaciones, y eso a veces, porque a veces eso puede generar algún tipo de temor. Genera o no genera temor, no es el caso. Lo que ocurre es que el tipo de regulación no va a ser una regulación que va a requerir una autorización aprobatoria ex ante por parte de la Administración para que se desarrolle la actividad. ¿Qué quiere decir esto? No significa que yo no tengo que cumplir un cierto nivel de, por ejemplo, emisión de contaminantes. La diferencia es que no tengo que ir ante una autoridad para presentar antecedentes, que esa autoridad emita una opinión expresamente aprobatoria para posteriormente poder hacerlo. Tengo que hacerlo igual. Lo que pasa es que el camino y el flujo es distinto. Y ¿cuál es la propuesta que hace el proyecto de ley? Es cambiar en aquellos casos en que el riesgo se determina, como suficientemente bajo para que no sea necesario un pronunciamiento expreso por parte de la Administración ex ante, con lo que denomina técnicas alternativas, que son avisos, declaraciones juradas, etcétera, etcétera. De eso ya hay bastante en nuestra regulación. Creemos que el aporte que realiza el proyecto en este sentido es claro, en el sentido de tratar de darle sistematización a una práctica que los servicios públicos, los Seremi de Salud, por ejemplo, u otros, ya de facto han tratado de incorporar en el último tiempo, lo que nos demuestra que al final del día la realidad se va imponiendo. Pero darle un marco legal, la verdad que aporta bastante. ¿Qué comentarios tendríamos nosotros respecto a esto? Bueno, primero, que está en línea con las recomendaciones de la Comisión. Esto no es para hacernos autobombo, pero es importante, señalarlo. O sea, está muy en línea con lo que hemos investigado, con lo que la evidencia nos ha dicho y con lo que hemos recomendado. ¿Qué podríamos decir al respecto? Es que en el proyecto de ley se deja un amplio espacio para que sean distintos reglamentos sectoriales los que determinen aspectos claves de la determinación de riesgo. Esta fórmula, que es una fórmula buena, que es positiva, al final del día la manera en que se va a desarrollar en particular queda sujeta, al menos en la versión actual del proyecto, queda sujeta a reglamentos sectoriales, y dado que la norma no tiene una densidad, una densidad regulatoria suficientemente profunda como para definir, por ejemplo, qué metodología, qué se entiende por riesgo, cuáles son las condiciones, o sea, todos los aspectos metodológicos más duros, lo que va a pasar en la práctica es que cada servicio va a aplicar quizá un criterio propio.
y eso genera algún riesgo de que tengamos sistemas que van a convivir y que probablemente no sean demasiado armónicos. Ojo, que lo que yo estoy diciendo, aquí yo me hago cargo de lo que digo yo personalmente, no es que el sistema no vaya a funcionar, sino que el criterio va a depender del órgano sectorial. Ahora, los órganos sectoriales, en las conversaciones que hemos tenido en los innumerables, en las innumerables conversaciones que hemos tenido en los estudios que hemos desarrollado, ciertamente están muy llanos y consideran que este es un aspecto positivo. El tema es que en materias de esta naturaleza pareciera razonable que sea la ley la que establece un marco un poquito más claro, un poquito más sólido, un poquito más robusto, de manera que sea la bajada, y no es por quitarle espacio a los órganos sectoriales, pero la idea es que tengamos sistemas que sean armónicos y coherentes entre los distintos servicios. O sea, no que, por ejemplo, el CRM de Salud tenga una aproximación al riesgo y que la aproximación que tiene Medio Ambiente es otra totalmente distinta, que podría pasar porque metodologías hay muchas. Segundo, la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión. Funciones que son coherentes con lo que es el proyecto de ley, que es velar por el correcto funcionamiento, y esto es muy importante, creemos nosotros, porque habla de un sistema de permisos y un sistema para la regulación. Actualmente nosotros no tenemos un sistema, tenemos un conjunto de regulaciones, es un sistema muy heterogéneo con muchos servicios públicos. Probablemente la única parte sistémica que existe en Chile, que cuando uno miramos los proyectos de inversión, no se está tratando en este proyecto de ley, se está tratando en la Comisión de Medio Ambiente, y es el SEA. Esa es una preocupación sistémica, y eso está bien. Pero en el resto hay que entender que son conjuntos y por lo tanto son regulaciones que surgieron en épocas distintas, servicios distintos, criterios distintos, maneras de aproximarse a la solución regulatoria distinta. Entonces, no es que o sea, el tratar de pensar y avanzar en esto desde una mirada sistémica, creemos que es muy, muy positivo. Ahora, ¿qué es lo que finalmente hace la oficina o quiere hacer? Es promover la incorporación en la regulación sectorial de las técnicas administrativas que mencionamos anteriormente, es parte de su tarea, pero además coordinar y apoyar a los distintos servicios en avanzar hacia un sistema más coherente y más eficiente de generación de otorgamiento de permisos sectoriales. Comentarios. Los objetivos son amplios y consistentes con el espíritu de la ley, no hay duda. O sea, la declaración de principios está muy en línea con lo que creemos nosotros que es positivo. Ahora, uno no puede evitar notar que la oficina no tiene mayores atribuciones. La verdad que es un ente acompañante, coordinador, que va a prestar servicios probablemente de conocimiento más especializado, pero que al final del día va a estar en el marco, digamos, normativo que tenemos actualmente, su efecto sujeto a qué tanto aprecia el servicio público esa ayuda. O sea, de ninguna manera, digamos, la oficina va a poder imponer algún criterio, alguna solución o alguna respuesta al servicio público. Yo, digamos, no estoy señalando que eso sea necesariamente malo. Lo importante es entender que la oficina, como está diseñada, y no solamente en cuanto a sus funciones, que son numerosas, pero que todas son, podríamos decir, relativamente blandas, y aparte por su ubicación en la Subsecretaría de Economía, fundamentalmente va a ser un ente colaborador, pero esa colaboración va a depender su efecto de qué tan apreciada sea por quienes la van a recibir. Esa es un poquito la línea para eso. Ahora, al respecto, y como último punto en esta materia, y ya estoy acercándome al final de la presentación, parte de las funciones que tiene, no solamente acompañamiento, coordinación, tienen que ver con tratar de racionalizar o aplicar estos criterios que vimos anteriormente a las regulaciones sectoriales. Y en ese sentido, esto está dentro del capítulo o de la materia general que se llama mejora regulatoria. Y al respecto, nosotros, digamos, también estamos al tanto de otro proyecto de ley que se está tramitando que tiene que ver con la Agencia de Calidad de las Políticas Públicas. Y ahí el punto es el siguiente. Esa Agencia de Calidad de las Políticas Públicas, que ha estado, digamos, ha sido un proyecto de larga data en distintos gobiernos, mira las políticas públicas desde dos puntos de vista. Política pública definida como planes y programas, que es la aproximación DIPRES de política pública, y política pública también como regulación, que es una aproximación más parecida a los estudios que ha hecho la CNP en los últimos años. El tema es que efectivamente se generan espacios de traslape entre las funciones de ambas instituciones, sin perjuicio que esta oficina tiene una mirada mucho más específica. En lo general, esta otra entidad va a mirar, digamos, un tema similar y ahí, digamos, el llamado que hacemos es a tener cuidado para que haya una coherencia, si es que se van a mantener las dos, de manera de que no se generen decisiones contradictorias que probablemente no ocurran, porque, repito el punto, esta entidad fundamentalmente lo que hace es emitir recomendaciones. La otra entidad aparentemente va a tener un poquito más, perdonen lo coloquial, de dientes.
pero ese es un poco lo que uno puede mirar en una aproximación general. Tercero, regula una institución que ya existe en Chile y que la verdad es que ha tenido, digamos, resultados, digamos, no necesariamente los queridos en su momento, o no ha tenido todo el resultado esperado cuando se incorporó en la ley de procedimiento administrativo. Regula los silencios administrativos para el caso de las autorizaciones. Y al respecto, en algunas autorizaciones entiende que si pasa el plazo legal que se establezca o establecido especialmente o que existe actualmente, si no hay un pronunciamiento de la administración, se entiende otorgado el permiso, y eso lo deja para el caso de autorizaciones de proyecto y funcionamiento. Y en otro tipo de autorizaciones establece un silencio negativo, que es que si no hay un pronunciamiento, se entiende rechazado. Hasta ahí el tema está, digamos, sigue un poco la línea de lo que tenemos actualmente. ¿Cuál es el espacio de riesgo que vemos nosotros, que uno puede analizar esto, que ya tiene que ver más que con los estudios de la Comisión, con una mirada fundamentalmente de derecho administrativo? Tiene que ver con que el foco del silencio positivo, enfocado en autorizaciones de proyecto y funcionamiento, que son las autorizaciones de proyecto y funcionamiento, solamente para dar contexto, son aquellas autorizaciones en que yo tengo que ir a la autoridad, una DOM, por ejemplo, pero puede ser la DGA también, para que me autoricen un determinado proyecto. Después yo construyo ese proyecto y voy a esa misma institución para que me lo reciban, generalmente con una visita o con otro mecanismo para controlar que lo que yo construí fue lo que se me autorizó a construir. Si bien es una clasificación que es bien relevante, el hecho de asignar a priori silencio positivo a esas clasificaciones genera un riesgo que en el caso de aquellas que son de un riesgo mayor, por ejemplo, varias de la DGA, no sé, la DGA tiene que autorizar los relaves mineros, que son proyectos que demoran varios años en autorizarse, pero no nos metamos ahí en el tema del plazo, pero que el nivel de riesgo es altísimo. Probablemente no hay ninguna construcción en Chile que sea más riesgosa que un relave. Siguiendo este criterio, podría ser que si no se responde dentro de plazo, se entienda otorgada. ¿Y qué va a pasar eso? Probablemente esto no implica que se va a otorgar y que vamos a tener relaves mal hechos. Lo que va a pasar es que va a haber un aumento exponencial en los rechazos. ¿Por qué? Porque esta es una medida administrativa de procedimiento, pero como se mantiene el objeto de protección que tiene el servicio, o sea, la DGA tiene que seguir velando por la estabilidad de las construcciones, la DOM tiene que seguir velando porque se cumpla con la normativa urbanística, cada uno de ellos va a determinar, ¿sabes qué? Si no tengo el tiempo para aprobar esto en los 3 meses, 6 meses que me dio la ley, no tengo más que rechazar. Ya digamos, en las últimas láminas, señalar que se contempla un sistema unificado de información, que es algo positivo, fundamentalmente desde el punto de vista que da trazabilidad y permite transparentar el proceso. El comentario que podemos hacer al respecto es que, si bien todos estos atributos son positivos, la incorporación por parte de los servicios públicos a esta plataforma, hasta donde nosotros entendemos la redacción de la ley, es facultativa, sin perjuicio que por parte de los titulares es obligatorio que una vez que está integrado debe seguirse por esta vía. Pero fundamentalmente acá el tema de fondo es otro, es que es una buena ventanilla única, pero el proyecto no menciona, o al menos digamos no profundamente, cuál es el aporte que va a hacer a los sistemas de gestión que están dentro de cada servicio. O sea, es una buena ventana, es una buena puerta de entrada, pero el tema es que los procedimientos de gestión de los servicios se mantienen igual. Entonces, los 2 años pueden ser los mismos, más allá que vamos a tener trazabilidad, transparencia. Y ese es un tema central. O sea, en el fondo, a juicio nuestro, esto es algo bueno, pero también debiera ir acompañado con un apoyo dentro de los servicios, porque los que están demorando son los servicios, más que la ventanilla única. Y finalmente, y esto es lo último, hay un capítulo misceláneo en que se hacen modificaciones a diversos cuerpos legales. Y esto es algo positivo, creemos nosotros, porque ataca no solamente el tema general, sino hace intervenciones puntuales, con 2 focos que tiene que ver el permitir la colaboración de entidades privadas y el uso de técnicas habilitantes, que son los permisos, o sea, las autorizaciones, etcétera. Ahora, ¿cuál es el comentario a propósito de esto? Creemos que esta parte del proyecto puede tener un impacto gigantesco en la invención, en la aceleración o en la mejora del ambiente de inversiones, si es que se están priorizando aquellos servicios que otorgan permisos críticos. Los plazos de 10 años, 15 años de aprobación de permisos en Chile no tienen que ver con 300 permisos, tienen que ver con 20 o 25, que son los que afectan la ruta crítica. Esta parte del proyecto es valiosísima porque abre la puerta para que efectivamente se puedan hacer intervenciones más allá de otros proyectos que se están tramitando para de verdad intervenir en aquel aspecto. Esos serían los comentarios que tengo. Muchas gracias.
Muchas gracias, le agradecemos por la exposición. No sé si algún senador quiere hacer un comentario antes de pasar al segundo expositor. Senador Pío y después senador Sangüesa. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio agradecer la exposición muy clara. Valoramos efectivamente lo que la CNP ha estado realizando el 2019. Yo concuerdo con la visión de tener una visión holística, integral, probablemente sistémica en algunos lados o en conjunto, como se dice en otros lados. Pero con lo que me quedo, y yo creo que esto es fundamental, es con lo que se ha señalado respecto al riesgo. No tenemos toda la cantidad de recursos para revisar todo lo que se necesita. Tenemos que ser capaces de focalizar. Con la experiencia anterior, vengo de la Comisión de Pesca, trabajamos todo lo que es Senapesca mediante la matriz de riesgo. Y la matriz de riesgo es muy eficaz, ayuda, resuelve problemas, le da claridad. El artículo 1, que está propuesto, menciona 2 veces la palabra riesgo. Artículo 1, 2 veces la palabra riesgo. Resulta que en todo el proyecto está solo 4 veces. Los 72 artículos. Está después en el artículo 63 una vez y en el artículo 64 otra vez. Entonces tenemos un problema. Tenemos que decidir de qué forma vamos a enfrentar esto. Tal como se señaló y la pregunta va relacionada a las otras metodologías, el riesgo puede ser en una matriz por probabilidad de ocurrencia, o sea, qué probabilidad tiene un evento de ocurrir, y el impacto que va a generar. Y el ejemplo del relave es muy bueno. Pero hay que ver en esa matriz dónde se ubican los riesgos y qué se va a hacer para mitigarlos. Y eso es básicamente política pública. Por eso todo esto tiene que conversar. En inglés tienen 2 palabras. Tienen politics para andar metidos en las elecciones y policy para hacer política pública. En español tenemos uno solo, política. Entonces no se entiende bien. Yo creo que si hay algo que tenemos que en esta comisión y en el Senado en particular hacernos cargo del proceso, del concepto detrás para que pueda orientar a los servicios. Cada servicio tiene culturas distintas, todos trabajan, hablan cosas distintas. Y aquí viene un tema, porque también la segunda pregunta viene relacionado a solamente tratar la trazabilidad y la transparencia. O sea, lo primero que yo quiero poner es el foco en el riesgo, la matriz de riesgo, qué se va a entender por riesgo, qué es riesgo de verdad, y después si efectivamente trazabilidad y transparencia es lo que queremos. Porque eso no es suficiente. El modelo europeo, nosotros seguimos política pública europeo, habla de modelos de 4 capas de interoperabilidad. 4 capas que tienen que ser entendidas distintas. La primera es la interoperabilidad técnica, que da trazabilidad e integridad. Y ahí los datos no se cambian, no se mueven y son esos datos. Y eso no lo tenemos todavía. Chile no tiene interoperabilidad técnica con ese nivel. Después viene la interoperabilidad semántica. Los sistemas puedan conversar entre sí, está bien, eso es técnico. Pero ahí viene un tema que es no menor, que es la interoperabilidad organizacional. ¿Qué entiende cada organización por el dato? Y este es un problema que se nos produce, o sea, unos entienden una cosa, el otro, dentro de la misma organización, los del norte uno, o sea, es un desastre. Y aquí tenemos el mayor problema. Nuestro sistema actual es documental, gestión documental, papeles. Me ha tocado en servicios en donde si la carpeta no está ordenada, en el orden preciso, rechazada. Pero ¿qué sentido tiene eso en el siglo XXI donde eso ya no ocurre? La admisibilidad, oiga, si el sistema, si no le deja entrar todos los documentos, no va a poder ingresar, o sea, es admisible solamente por cumplir lo que se está haciendo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Tenemos que hacernos cargo de los principios, de las cosas que queremos resolver, que tienen que ser parte del matriz, y eso tiene que estar después puesto para que se entienda. Yo creo que hay un buen esfuerzo, se trabajó mucho quizás en el tema institucionalidad en la Cámara de Diputados, pero no en la parte de los procesos. Y yo creo que aquí lo que podemos abordar es el fondo de los procesos, entenderlos bien, porque si no vamos a sacar una ley muy rápida, que todo el mundo va a quedar con una expectativa muy alta y el sistema va a seguir trancado. Entonces el gatopardismo no es bueno con algo tan serio como eso. Entonces las 2 preguntas es, primero respecto al riesgo, qué es qué experiencias han tenido, qué recomendaciones, qué metodologías las más adecuadas. Y la segunda, la capacidad que podamos tener para avanzar en otros términos más allá de la trazabilidad y la transparencia. Llegar ojalá a la certeza jurídica de los actos digitales.
certeza jurídica de actos digitales del Estado, las personas naturales y jurídicas, y también de los dispositivos. Y esto no solo ex ante, también ex post. Hay algunas cosas que se pueden perfectamente revisar después. Eso sería, presidente, las dos preguntas. Muchas gracias. Gracias, senador Piu. Senador Sangüesa. Gracias, presidente. Saludarlo, felicitarlo por su campaña también. Saludar a los invitados. Es que le subió el nivel a la... bueno, saludar también a los expositores, representantes del Ejecutivo. Hay dos cosas que me llaman la atención. Una tiene que ver con lo que se pensó en el régimen del silencio administrativo. Que ahí hay ciertas dudas que plantean que tiene que ver con si finalmente puede terminar siendo un incentivo perverso para que se terminen rechazando las... Pero eso tiene que ver también con con las sanciones o no sanciones, ¿ya? Porque en el fondo, si este sistema no trae sanciones aparejadas a aquellos funcionarios que no cumplan los procesos, finalmente termina siendo letra muerta o termina, como dice aquí en el régimen de silencio administrativo, termina siendo un incentivo a terminar rechazando las diferentes iniciativas. Y otro tema que quería plantear es en lo que respecta al sistema unificado de información, súper. Que ahí a mí me cae una duda. Si yo dejo facultativo finalmente, esto puede terminar siendo que muchos servicios digan, ¿sabe qué? Yo no tengo los recursos para... porque no tengo cómo invertir y tiene que ver un poco con lo que está pasando con los municipios, que si bien es cierto tenían que, digamos, sumarse a lo tecnológico, hay una inversión grande que tiene que hacer el Estado y que tiene que ver también con un acompañamiento para que cada municipio, digamos, logre nivelar y tengamos finalmente un sistema que pueda unificarse, porque si no vamos a terminar con puros parches que, como lo decía el senador Piu, si no tenemos sistemas que conversen, finalmente va a seguir todo, el proceso va a ser separado. Y eso yo creo que es parte fundamental de este proyecto, cómo nosotros mejoramos finalmente los procesos, porque la institucionalidad está, las leyes están, y yo creo que este proyecto tiene que ir muy enfocado en lo que son los procesos mismos y cómo van conversando los diferentes procesos que existen y que hoy día, al final, cada institución lo hace desde su mirada, desde lo que ellos interpretan que es el objetivo de lo que tienen que hacer. Por lo tanto, yo me enfoco y esto lo hago de esta manera y nos vamos a encontrar con que ese mismo procedimiento en la zona norte se hace de una manera y en la zona sur se hace de otra manera, siendo la misma institución. Entonces, yo digo, el riesgo de cómo vamos a hacer conversar todas estas diferencias que hay internas para poder lograr una institucionalidad que sea una sola y que podamos tener los mismos criterios de norte a sur al final, porque si esto ocurre en una misma institución, cuando lo haga conversar con diferentes instituciones, o sea, vamos a tener como 1000 dialectos que respecto a un mismo tema, y eso es algo que no sé cómo lo ven ustedes que se puede ir solucionando. Gracias, senador. Senador Saavedra. Sí, yo tengo una cuestión más bien que tiene que ver con, me da la impresión, a la luz de la experiencia que hemos tenido en la tramitación de permisos y desarrollo de proyectos que tienen efectos antrópicos respecto de la intervención del proyecto como tal y el impacto que éste tiene en el lugar donde se instala. Y allí creo que como país nos hemos puesto los estándares de estos temas. Entonces, por eso es la colisión y el permanente cerrarse entre públicos y privados, a no entenderse y a dilatar todas estas conversaciones que debieran ser mucho más fluidas y mucho más prontas.
Y respecto del último punto que se plantea, a partir de los focos, la colaboración me parece esencial, público-privada, porque no puede siempre estarse equivocando el sector público. No quiero hacer una defensa de nadie aquí, pero si un proyecto está mal hecho por el privado, está mal hecho nomás. ¿Y por qué se van a poner colorados por eso? Si también se pueden equivocar, o en un lado están todos los buenos y en el otro lado están todos los malos. No es así. Yo creo que ha faltado esa humildad genuina de tratar de entender que hay una situación compleja, porque hemos sido bárbaros respecto de cómo hemos tratado temas para adelante. Y tengo que decirle que yo soy de Talcahuano, y se está viviendo, estamos a 35 años creo, aquí hay un ex parlamentario presente en esto, que tuvo que ver mucho con la recuperación del sector El Morro, en donde el agua era roja y los proyectos habían sido permisos, y era roja porque se botaba materia orgánica. Entonces así no se puede, po. ¿Ya? Y los que vivíamos allí éramos los peores de la tierra, porque porque permitíamos, y lo otro porque vivíamos muy mal. ¿Ya? Y fíjese que después, con el rigor de las exigencias que se hicieron a los proyectos que allí estaban, resulta que todo cambió. Entonces se puede, pero tenemos que ponernos de acuerdo y tenemos que estandarizar esto. ¿Hasta dónde entonces el impacto de esta intervención antrópica en la naturaleza? Porque eso hacemos. Si sacamos cobre, lo estamos sacando a la naturaleza, no lo estamos sacando de obra y gracia del Espíritu Santo a propósito de nuestro candidato a presidente, sino que porque va por el partido de los pescaditos. Entonces yo imagino que irán a ver en adelante, antes que comience la sesión, irán a ver oraciones acá. Entonces pero broma aparte. Pero esa es una primera preocupación que tengo, los estándares que tenemos entonces como país respecto de, porque esto actúa en múltiples ministerios, no es un solo ministerio el que tiene que ver con los permisos. Eso es una. Y dos, la relación cualitativa y cuantitativa en esto. Porque usted toma aspectos cualitativos, pero eso tiene que ver con los tiempos. O sea, mejoramos cualitativamente los permisos, pero nos asegura que el tiempo va a ser menor, o vamos a estar igual esperando los años que, o el tiempo no va a ser tan dramático en esto, pero la decisión que tomemos de un nuevo proyecto de ley, que lo que apunta, ¿cierto?, a ser más expedito, más fluido, y que, por lo tanto, las intervenciones que tengamos con los proyectos productivos sumen todo positivo, o sea, generen riqueza, empleabilidad, se distribuya la riqueza. No está en ningún permiso eso, pero yo espero que haya una distribución justa también de lo que se gana. Es otra materia que no están los permisos. Espero que eso también en algún lugar se discuta eso. Eso, gracias. Gracias, senador. Yo quiero también, aprovechando que está el gobierno acá, yo también creo, al igual que lo que propone o lo que comenta, ¿no es cierto?, nuestro invitado, de que efectivamente dejar todo a reglamento sectorial en absolutamente todo, incluso la participación en la ventanilla, va a generar dejarlo todo al organismo sectorial va a generar muchas diferencias y no sé si va a mejorar lo suficiente. Yo por lo menos me hago eco de la idea de que este proyecto tiene que tener, lo dijo por ahí el invitado, pero como que después como que tiene que tener mucho más dientes, en muchas partes y en algunas de las partes que mencionaba nuestro invitado. Respecto también, quizás, no sé si es Hacienda o Economía, cuando uno compara el proyecto de permisología que estamos viendo ahora junto con el de agencia, en el de agencia se le da una potestad a la agencia, entre otras cosas, que es de velar por la simplificación de la normativa vigente. Y cuando se comparan los artículos, en particular los 26 y 27 del plan de mejora y después el seguimiento a esa mejora, y se compara con lo que hizo la oficina, en los artículos 60 y 61, se generan
puede que en la en la letra exacta pueden haber diferencias. Efectivamente decía acá en la Comisión Nacional de que uno lo ve un poco más amplio y otro es mucho más específico, sistematización, pero a mí me da la idea de que puede generar problemas la unión de cómo está redactado la ley de la agencia, que es un poco la continuidad de la CNP, de CENEP, que entiendo que también se le va a entregar muchos funcionarios de la Dirección de Presupuesto para efectos de la evaluación ex post de los programas. Se genera una cosa distinta, pero en esta atribución que se le genera, a mí me preocupan el artículo 22, el 23, el 26, el 27, por supuesto que el primero donde se le genera esta capacidad, digamos, en el artículo segundo, y cómo eso conversa con el artículo 42 que tiene donde se definen las funciones de la oficina, y el título que se habla de mejoras regulatorias, en particular 60 y 61. Repito, yo entiendo que quizás si uno lo lee específicamente va a encontrar diferencias, pero yo creo que queda súper confuso, y sería interesante que esta preocupación que nos muestra hoy día el representante de la CENEP pueda quizás ser aclarada. No sé si por economía, o podemos invitar quizá a Economía y Hacienda para discutirlo en general, no sé, para ver exactamente qué es lo que se está pensando, porque ahí se podría generar una dificultad, especialmente en lo que se refiere a la mejora regulatoria, más allá de que entre más personas obviamente estén viendo el tema regulatorio y tener mejores regulaciones. Es muy importante. Pero yo quería decirle al gobierno que yo por lo menos hago eco de las recomendaciones que hace la Comisión Nacional o Consejo, o Comisión, ya, Comisión. Y damos consejo, sí. Vamos a dar la palabra entonces, si quiere cerrar algún comentario, señor Romero, y después vamos a pasar a la lectura de desarrollo. Gracias, senador, por su intermedio. Solamente comentar, y a propósito de los comentarios del senador, efectivamente, y está en nuestro estudio y la audiencia así lo dice, la responsabilidad de los extensos plazos de tramitación no es solamente de los órganos públicos. Los datos duros, sobre todo los permisos complejos, demuestran que en promedio hay 3 iteraciones. ¿Qué significa eso? 3 veces que el proyecto fue devuelto. Ahí hay una falta de encaje entre lo que está esperando el servicio y lo que está recibiendo el titular. Generar condiciones o buenas prácticas para que esos costos de transacción disminuyan probablemente puede tener efectos tremendos en los plazos de tramitación de esos permisos complejos, que son los responsables de estas décadas de tramitación de los proyectos más complejos. Muchas gracias. Y quizás limitar esa transacción a máximo 1, que no está limitado en el proyecto de ley, es una de las cosas que se puede perfectamente hablar para poder mejorarlo. Sí. Porque si tú devuelves un proyecto y lo que te lo están revisando, te vuelvo a decir, tiene que ver con los estándares que nosotros vamos a tener, porque puede que la devolución no dé con el impacto deseado en el proyecto, y si eso sigue siendo perjudicial para el entorno, que es lo que estamos evaluando, va a tener una contrarrespuesta diciendo no, mejóralo. Y eso va a pasar, y puede haber una tercera. Sí, pero se refiere a antecedentes distintos, antecedentes adicionales. Hay una reacción ahí que se puede hacer, pero efectivamente tiene razón. Sí. ¿Quiere hablar al tiro, ministro? Bueno, sí, ministro. Presidente, dos comentarios. O sea, se dijeron hartos temas, yo solo escuché una parte porque tuve que salir a contestar una llamada, pero estaba leyendo acá lo que me ponía Camila. Pero me gustaría comentar 2 cosas. Una que comentaba usted, presidente. Primero, que la frase deja todo a reglamento, a mi juicio es algo exagerada. Hay cosas que deja a reglamento y otras que no. Por ejemplo, la participación en la ventanilla única, eso no es un tema de reglamento. Hay obligaciones a las que van a tener que ocurrir todas las autorizaciones. Digamos, ¿qué autorizaciones participan de una ventanilla única? Eso no es un tema de reglamento. Si es un tema de reglamento, que lo comentó la comisión, y lo que pasa es que yo no tengo tan claro cuál es la solución a ese problema. El umbral, ¿ya?, para efectos de ver que en el caso de una autorización, que existe la posibilidad de que sea una declaración jurada, el umbral para ver en qué caso va a ser declaración jurada y en qué caso va a ser autorización. Eso es lo que deja el reglamento. Ahora, la pregunta es cómo podría ser distinto. Yo creo que si uno lo piensa con suficiente detención y piensa que un proyecto de ley de esta naturaleza
Imagínense que tú tuviera que poner en el proyecto de ley, no sé, 50, 80, 90 autorizaciones, el umbral que tú vas a poner para ver si va por declaración jurada o autorizaciones. Si uno hiciera una cosa de ese tipo, probablemente este proyecto de ley se demoraría mucho más, no solo pasaría por esta comisión, además, y implicaría un tipo de conocimiento que es muy probable que quienes estamos aquí presentes no lo tenemos. Pero algunos criterios, algo que pueda quedar para normar un poco los reglamentos. Eso yo creo que es una cosa que podemos conversar. Creo que ese es el punto intermedio, ¿ah? De si efectivamente que iban en línea con la sugerencia que hizo la comisión. Siempre allí lo que nos va a costar, porque esto llevamos ya más de un año nosotros trabajando en este tema, y créame que hemos tratado de ir en la dirección de lo que aquí se ha planteado, siempre el tema es que, como este es un proyecto de ley que va en el fondo regular más de 400 autorizaciones, uno le gustaría llegar a niveles de especificidad lo más claro posible, pero eso choca con que es un proyecto de ley que tiene que hacer cargo de una heterogeneidad muy grande de temas. Ahora, yo creo que más que criterio, que algo podemos avanzar, a mi juicio lo más importante es que estemos confiados en el procedimiento para hacer esto. Y en el proyecto de ley hay un procedimiento, donde tiene un rol el organismo sectorial, pero también tiene un rol el Ministerio de Economía. Y en última instancia define el presidente, como sucede en los distintos reglamentos. Entonces yo creo, honestamente, porque creo que aquí nos preocupa lo mismo, que lo que tenemos que pensar muy bien es si estamos contentos con ese procedimiento. Y si creemos que de ese procedimiento va a salir algo que es muy heterogéneo, o va a salir algo con poca fuerza, o va a salir, por ejemplo, umbrales que al final haga que todo se vaya por autorización. Yo creo que si uno trata de verlo mucho en los criterios, no va a avanzar tanto como hacer un procedimiento que tengan bien puestos los incentivos. Esa sería mi sugerencia. Eso es lo que nosotros tratamos, pero hay que ver si está bien logrado. Lo segundo es que, respecto a la agencia, que aquí hay un tema bien relevante. Primero voy a decir algo bien de sentido común. La agencia de políticas públicas que se está promoviendo es un tema súper importante para el país. Creo que hay mucho consenso, además, esta es una vieja idea, pero es una agencia que va a ver una multiplicidad de temas gigantes. Si uno en el caso extremo dijera, me quedo solo con la parte de la agencia y elimino esto, básicamente lo que va a suceder es que no va a tener ningún organismo del Estado preocupado de la eficiencia en la tramitación de los proyectos de inversión. Y yo creo que ese sería un gran error. Estoy partiendo por el caso extremo, que no es lo que nos estamos proponiendo, ni es lo que está proponiendo usted. Sí, pero creo que es bueno irse al caso extremo para ilustrar que es importante algo que también estuvo enfatizado en la presentación o que estaba intuido en la presentación, que es la especificidad que va a tener este organismo. ¿Cómo lo vemos nosotros? Estoy de acuerdo con usted, presidente, que tenemos que hacer una presentación más formal de este tema, pero nosotros creemos que esa especificidad, ese conocimiento que va a existir en este caso al interior del Ministerio de Economía, va a ser muy útil y va a ser muy complementario al rol de la agencia. Porque la agencia en algunos casos va a tener más fuerza, pero va a necesitar información, va a necesitar buenos datos, va a necesitar buenos análisis. Entonces lo que va a venir de este espacio al interior de la economía, del Ministerio de Economía, es justamente eso. Y si esto se articula bien, van a ser buenos aliados. Pero es un desafío, y yo estoy de acuerdo con usted que si uno lo lee a simple vista hay mucho traslape. Ahora, también invitaría a que se note que cuando se leen los dos articulados, por razones obvias, lo que va a suceder en el caso de la agencia es que es muy general respecto a las atribuciones y en cambio en nuestro caso está ultra especificado todo lo que va a ocurrir, los distintos procedimientos, porque justamente nosotros tenemos la libertad o la facultad de que como estamos viendo algo más específico, podemos ser mucho más concretos. Pero estoy de acuerdo con usted, presidente, que hay una tarea de nosotros, de aclarar la relación entre estos dos espacios. Mi único llamado sería a no pensar que un espacio puede reemplazar al otro. Y por último, respecto de lo que leí acá, que presentaba el senador Sangüeso por su intermedio, presidente, respecto a las sanciones. Voy a repetir un tema que he dicho otras veces porque creo que en esto hay que ser especialmente cuidadoso. Las sanciones y su relación con el silencio administrativo. Primero, les recuerdo, esto es bien importante, que el silencio administrativo, tanto positivo como negativo, es una prerrogativa, digamos, un derecho del titular, no una obligación. Esto es bien importante. Es decir, no es que cuando se acaba el tiempo, en el caso de un silencio administrativo negativo, inmediatamente se rechaza la autorización, o lo opuesto. Si se acaba el tiempo en un silencio administrativo, inmediatamente se acepta. No.
es un derecho del titular, que puede ejercer o no ejercer. Lo que hace el proyecto de ley es que le simplifica mucho el titular. Va y lo imprime en una página web, no tiene que ir de manera contenciosa a conversar con el servicio sectorial, en fin. Pero respecto a las sanciones, creo que hay que tener mucho cuidado. Si uno dijera cosas del tipo, mire, si se cumple el plazo, vamos a poner sanciones fuertes, que es algo que está en la actual versión del proyecto, porque es una votación que nosotros perdimos como Ejecutivo, de hecho es la única importante que perdimos. Yo, como he insistido en la Cámara y también lo planteo acá, van a estar todos los incentivos a que el funcionario, a 2 días antes de que se cumpla el plazo, tome una decisión no bien fundada, que puede ser rechazar o puede ser aceptar, pero en ningún caso bien fundada. Y aquí lo fundamental, que lo he dicho otras veces, pero pido por favor atención en esto. Quiero recordar que funcione bien este sistema significa básicamente 2 cosas: que los tiempos se cumplan y que las decisiones sean adecuadas. O sea, que sean buenas decisiones por parte de los funcionarios públicos. El problema es que lo segundo no es observable. Tú no sabes si la decisión es correcta o incorrecta, a simple vista. Eso significa que si tú pones todos, esto es un problema general en economía y en incentivos, si tú pones todos los incentivos en la parte que observas, lo que hace es que lesionas la parte que no observas. Entonces, si tú dices, si llegas tarde, si no cumplen los tiempos, te voy a quitar todo tu sueldo, las personas rechazan cuando quedan 2 días. Entonces, el silencio administrativo positivo es un tema intermedio, porque le da al titular la posibilidad de que si se cumple el tiempo, se apruebe, pero no sanciona al funcionario, porque no queremos crear esos incentivos equivocados del punto de vista de lo que le va a pasar al funcionario. Entonces tratamos de buscar un equilibrio entre estas dos cosas, equilibrio complejo, porque, insisto, aquí la complejidad está dada porque la calidad de la decisión no es observable. Eso, presidente. Senador Pio. Por supuesto. Muchas gracias, presidente. Lo que pasa es que como el ministro intervino, quiero inmediatamente decirle al ministro que lamento que no haya podido escuchar lo que señalé respecto al riesgo. No, sí, no es problema. Porque ahí es donde está exactamente el problema. O sea, si usted está hablando de silencios positivos o negativos, no podemos tomarlo todo juntos. O sea, hay cosas simples y sencillas que va a operar, pero hay cosas complejas, grandes, que no va a operar. Entonces, normas generales uno las puede tener, pero hay que analizarlo. Y aquí la discusión va primero por el tema de entender qué es riesgo. El artículo 1 lo señalé, habla 2 veces de riesgo. Después nunca más, el artículo 63 y 64 una vez. Si no logramos ponernos de acuerdo a eso, no vamos a poder avanzar, porque nadie va a tener claridad. Nadie va a querer autorizar algo después porque decir que yo voy a ser el culpable. O sea, el riesgo permite delimitar responsabilidades y saber quién tiene que hacer qué cosa. Eso es lo primero, o sea, el entender bien el proceso, qué significa y por qué queremos que ocurra. Señor presidente, por su intermedio, el senador que representa a la región del Biobío, región industrial, ha hecho presente algo bien importante. O sea, aquí era industrial porque, bueno, pero tenemos un problema entonces que hay que evaluar los dos lados. Y esto si vamos a hacer ese análisis, se tiene que hacer completo con los 2 lados. Si tomamos un modelo de referencia, el modelo español, ministro Supar, en el gobierno anterior del presidente Sánchez, creó la Secretaría de Estado de Transformación Digital e Inteligencia Artificial. Eso estaba dentro de Economía y le permitió a España acelerar muchos procesos. ¿Y qué llegaron a la conclusión después de 4 años el gobierno de Pedro Sánchez? Cuando fue reelegido, lo llevó a ministerio. O sea, aquí se acabaron los consejos, las agencias y todo. Y tiene un ministerio que está a cargo, porque este tema es un tema complejísimo. O sea, que el Estado funcione, que el Estado esté al servicio de las personas, que el Estado las pueda proteger, pero además pueda desarrollarlo, es un tema complejo. No se resuelve con algo tan genérico como lo que estamos señalando ahora.
Entonces, si fuera posible, y eso es lo que quería solicitar al presidente, pedirle a quienes han estado estudiando esto del 2019, que nos puedan enviar un informe a la Comisión Nacional de Evaluación de la Productividad respecto al riesgo, el análisis, las metodologías, qué propuestas concretas en base a las experiencias. Y lo segundo, ellos hablaron de 20 a 25 áreas, autorizaciones críticas. O sea, prioricemos también, tengamos claridad sobre qué queremos actuar para ver si efectivamente somos capaces de resolver el nudo gordiano a lo Pareto, o sea, vamos a aquellas cosas que pueden resolver la gran mayoría de los problemas. Porque si esas las probamos, hacemos el sandbox regulatorio, vamos a ver qué cosas pueden hacer ex ante y qué cosas pueden ser ex post. Es muy difícil hacerlo todo igual. Yo concuerdo el trabajo que tienen que tener los organismos, pero es fundamental tener claridad sobre eso. Eso después va a permitir que cada reglamento tome lo que hemos definido y pueda hacer lo que es propio de su sistema. Eso es, presidente. Muchas gracias. Yo comparto esto último que dice el senador Pius por su intermedio, presidente, pero eso es lo que nosotros hicimos. Es lo último que usted dijo, no lo otro. Hay cosas pendientes. ¿A qué me refiero? Nosotros trabajamos un año con los servicios sectoriales. Y con cada uno de ellos, por ejemplo, acordamos cuáles iban a silencio positivo y cuáles iban a silencio negativo. Y eso está en la propuesta. Entonces quiero decir que hay una parte de ese trabajo que es sumamente complejo, súper heterogéneo, que es para algo así como 380 autorizaciones que nosotros ya hicimos con algo así como 40 servicios sectoriales. Y probablemente para nosotros va a ser muy importante, ministro, entenderlo, porque tampoco es fácil entender cuáles son permisos de disposición o localización, que son los que tienen el silencio negativo versus los positivos. Obviamente que ese es un trabajo que vamos a tener que hacer. Respecto al senador Piu, yo no estoy seguro si es que nosotros podemos pedirle directamente a la CENEP, creo que información. Creería que no, pero vamos a hablar obviamente con ustedes para ver qué información buenamente en la línea. Lo podemos hacer de esa manera porque entiendo que eso no podríamos. Y lo último, solamente para dejarlo, porque entiendo que van a haber en la agencia también habla de principios, como el principio de coordinación y simplificación, que no están definidos en el proyecto de la agencia, y en el caso de coordinación entiendo que tampoco está definido en el proyecto en el nuestro, digamos, y por lo tanto también creo que hay que hacer una vinculación, por lo menos para que se entienda exactamente qué es lo que está haciendo cuando se habla de principios ordenadores. Bien. Lo que pasa es que está primero... Está conectado. Bueno, vamos a saludar a don Felipe Larraín, que está con nosotros, y vamos a escucharlo los dos a la vez, y después terminamos haciendo preguntas para hacerlo un poco más rápido. Le damos la palabra al Instituto de la Libertad de Desarrollo, y disculpe la demora en todo esto, por favor. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todos los senadores presentes, al ministro de Economía y a todos los que están presentes en esta comisión. Bueno, nosotros tenemos una presentación que queremos tratar de abordar temas más bien específicos del proyecto de ley. El pasador está... acá. Perfecto. Nosotros primero vamos a partir con algunos comentarios generales para tratar de ir después a los aspectos más específicos. Comentarios generales, nosotros apreciamos el esfuerzo de unificar y reducir también los plazos de tramitación, ¿cierto?, de los procedimientos administrativos, de autorizaciones sectoriales de proyectos o actividades. Y hay varios aspectos que son bien destacables del proyecto de ley, como el respaldo legal y fortalecimiento de la plataforma Súper, la opción de emplear declaraciones juradas en ciertas autorizaciones sectoriales, la emisión automática del certificado por silencio negativo positivo, que también bien explicó el ministro que es a requerimiento también del titular, y nosotros sí valoramos que la Oficina de Autorizaciones Sectoriales haya quedado radicada en el Ministerio de Economía. Se discutió mucho en la Cámara de Diputados sobre la institucionalidad. De hecho, hubo una mesa de asesores, fueron bastantes las propuestas que se barajaron y al final se llegó a esa conclusión, y aquí efectivamente va a existir también un ministro y un subsecretario responsable, que nosotros creemos que también eso es importante. Respecto de aspectos más bien específicos, y acá vamos a tratar de ir bien al grano en algunos temas,
El proyecto de ley, la ley marco de autorizaciones sectoriales, porque recordemos que este proyecto tiene la ley marco y tiene modificaciones específicas. Nosotros vamos únicamente a hacer algunos comentarios respecto a la ley marco. Contempla un título que tiene que ver con los proyectos priorizados. Ya a esos se les aplica una tramitación ágil. Estos proyectos priorizados, creemos que el procedimiento para que el comité de subsecretario, que es el organismo que finalmente va a calificar de priorizado a un proyecto, es un poco complejo y ahí vamos a mostrar los distintos pasos. Perdón, pasó como... ¿Ah? ¿Qué pasó con el...? A ver. No sé qué... No, tengo problemas con el pasador. ¿Para atrás? Sí, para atrás. ¿Con el botón de arriba, el chiquitito? Ah, ya. Es que no está... Ya. Ay, no. Ya, ahí sí. Entonces, acá se ve el procedimiento que, en primer lugar, la oficina convoca, al menos una vez al año, a un concurso público para la postulación de los proyectos o actividades por parte de sus titulares para ser calificados priorizados. Y ahí quizás habría que especificar quizás bajo qué criterios la oficina va a convocar o no a este concurso público, durante qué etapa también del ciclo de vida del proyecto los interesados pueden postular. Quizás eso habría que aclararlo un poco más dentro de este procedimiento. Una vez que se cierra el periodo de postulación, la oficina determina un puntaje de estas postulaciones que se reciben en base a los factores objetivos que determina el reglamento, y con los resultados elabora una nómina, una lista que en orden decreciente de proyectos o actividades que son susceptibles de ser priorizados, nómina que se le envía finalmente al comité de subsecretario. Entonces acá, efectivamente, claro, la oficina determina esta nómina y a lo mejor en esa instancia uno podría contemplar un mecanismo de impugnación de esa nómina, o sea, si es que un titular postuló, ¿cierto?, para que su proyecto fuera priorizado, pero finalmente quedó excluido de esa nómina o quizás con un puntaje inferior al que él esperaba, quizás se podría contemplar una especie de recurso, un recurso de reposición, pero que sea resuelto dentro del más breve plazo posible, dentro de 5 días. Y por último, claro, si vencido ese plazo no se ha resuelto el recurso, que el proyecto ya se tenga quizás como incorporado a la nómina, porque finalmente igual quien decide va a ser el comité de subsecretario. Otro tema, bueno, la oficina presenta esta nómina al comité de subsecretario para que éste seleccione fundadamente los proyectos y la decisión final se tiene que expedir dentro de 30 días desde que se recibió esta nómina. Nosotros ahí creemos que quizás podría explicitarse que la decisión final del comité de subsecretario se plasme en una resolución de la oficina y que esa resolución ya no sea susceptible de reclamación para que haya un cierre, ¿cierto? O sea, en el fondo se incorpora una instancia de impugnación de la nómina al principio, pero ya después, una vez que se resuelve, eso no sea susceptible de reclamación. Donde sí nosotros creemos que hay un aspecto más crítico, es que respecto a los factores objetivos, que son esenciales, ¿cierto?, para determinar si es que el proyecto va a ser priorizado o no, esto sí queda un reglamento, y el reglamento establecerá, la ley dice que el reglamento establecerá los requisitos para la postulación de proyectos o actividades ante la oficina, el procedimiento y los factores objetivos para la confección de la nómina. Y para la determinación de los factores objetivos, la ley dice que el reglamento tiene que considerar 5 elementos, que serían el monto de la inversión, su impacto en el empleo y el aporte al desarrollo económico-social, la implementación de encadenamientos productivos, compromisos de descarbonización adoptados por Chile e incorporación de medidas de transferencia tecnológica. Sugerimos que, porque si uno los lee, en el fondo estos 5 elementos, la verdad es que más bien los 2 primeros son más objetivos que los que siguen, entonces que se podría considerar como factores objetivos únicamente el monto de la inversión y el impacto en el empleo, y en caso de optar por mantener los 5 elementos, sugerimos que a través quizás de una disposición transitoria se mandate al reglamento para que la ponderación de los 2 primeros elementos, que serían el monto de inversión más el impacto en el empleo, sumen a lo menos un 70% de la ponderación y así dejarle espacio también para que puedan ponderar los otros factores. Pero sí creemos que acá los 5 elementos son bastante disímiles entre sí. Entonces hay algunos que sí son más objetivos que otros y los otros pueden abrir espacios más para la discrecionalidad de la autoridad. Respecto a los mecanismos de mejora regulatoria,
efectivamente el proyecto de ley contempla dos mecanismos. Uno que es el de recomendación de mejora regulatoria propiamente tal, y acá en el fondo se encarga que los organismos sectoriales deben revisar de manera periódica la regulación que se aplica a los proyectos o actividades de su competencia. Esta revisión se va a materializar después en un informe, un reporte que elabora el órgano sectorial y que contiene un diagnóstico de la regulación del sector y propuestas de mejora. Quizás ahí podríamos especificar cada cuánto tiempo se hace esa revisión periódica, porque el fondo periódico puede ser muy amplio, entonces uno podría acotar esas revisiones. La oficina, cuando recibe ese reporte y la evaluación también de otros antecedentes recibidos de otros órganos, porque puede recibir también, elabora una recomendación de mejora regulatoria y ahí en esa recomendación puede indicar que se hagan nuevas modificaciones, que se adopten medidas administrativas o de gestión, o incluso la supresión de algunas autorizaciones o de técnicas habilitantes alternativas. Eso si es que la recomendación incluye esa supresión de una autorización o que se reemplacen por técnicas habilitantes alternativas, esa propuesta será sometida a consulta ciudadana. Eso es lo que establece el proyecto. Ahora, ¿qué ocurre con esa recomendación? Ahí efectivamente creemos, cuando en el fondo el invitado anterior decía que la agencia puede tener quizás más diente en un lenguaje coloquial, versus esta es una recomendación que puede quedar en nada también. O sea, ¿qué pasa con esa recomendación? ¿Qué seguimiento le hacemos a esa recomendación? Y ahí nosotros creemos que a lo mejor hay que explorar alguna fórmula para que pueda ser acogida. No necesariamente a lo mejor va a ser vinculante, pero a lo mejor que si es que el ministerio a cargo del servicio toma la decisión de no acoger esa recomendación, que la justifique o que señale esta no la vamos a tomar por tales razones, pero quizás para darle un cauce a esa recomendación. Y también teníamos el punto, pero que ya fue más también aclarado y bien discutido, es que quede bien claro cómo conversa este mecanismo de mejora regulatoria con la Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas, que ya también pasó a segundo trámite constitucional. Y el otro mecanismo de mejora regulatoria tiene que ver con la recomendación de técnicas habilitantes alternativas a la autorización. Y en ese caso también se contempla que los organismos sectoriales van a evaluar periódicamente esas autorizaciones de su competencia y ahí el análisis que tienen que hacer es si las autorizaciones cumplen con 3 criterios, que la ley los define. El criterio de no discriminación, el criterio de necesidad y el criterio de proporcionalidad. Y la ley establece, si es que la autorización no cumple con estos criterios, entonces hay que suprimir la autorización. Si cumple con los criterios, está bien que mantener la autorización. Y si no cumple con el criterio de proporcionalidad, en ese caso se podría reemplazar por una técnica habilitante alternativa. Eso nos parece que está bien. Nuevamente, quizás especifiquemos en la ley cada cuánto tiempo se va a hacer esa revisión, para no dejarlo tan en el aire. Eso respecto de las mejoras, ahí hay quizás un poco más de detalle, pero en el fondo creemos que es importante hacerle ese seguimiento para que la mejora o la recomendación no quede finalmente en nada. Otro punto que, acá las técnicas habilitantes alternativas nosotros consideramos que es un muy buen mecanismo. Ahí se contempla el aviso y la declaración jurada. Pero efectivamente, claro, se van a reemplazar en los casos que el reglamento de cada ministerio determine. Ahí quizás compartimos la preocupación, va a estar sujeto quizás a la ponderación particular de cada órgano sectorial. Nosotros entendemos que es un tema difícil y que efectivamente hay que dejar cierta flexibilidad, ¿cierto? Entonces, a lo mejor por eso el tema de los riesgos, uno podría dar parámetros en la ley y no definirlo tan expresamente porque hay que dejar también ese margen. Ahora, en forma preliminar, el Ministerio ha proyectado que 48 permisos pasarían a ser una técnicas habilitantes alternativas y la real utilización de esta herramienta va a confirmar finalmente su impacto. Entonces, por ello también se sugiere que los reportes que elaboren los servicios en este tema sean sistematizados por la oficina para indicar en la plataforma Super el porcentaje y el número de permisos de técnicas habilitantes alternativas versus el total de los permisos que gestiona el servicio. O sea, es para darle un poco de también seguimiento y ver cuál va a ser el real uso de este mecanismo. Y uno, particularmente, considerando que las estimaciones de reducción de tiempo indicadas por el Ministerio se basan, entre otros, en la aplicación de las técnicas habilitantes alternativas. Entonces, por eso creemos que es importante ver si efectivamente esta herramienta va a ser utilizada o no. Respecto al silencio administrativo por falta de pronunciamiento,
Acá, bueno, creemos que es destacable esta emisión automática de certificados a requerimiento de parte, ahí lo señalamos, desde la SUPER, ¿cierto? Y que igual la ley es bastante clara de cuáles van a ser los efectos del silencio administrativo en los escenarios que no están cubiertos por leyes sectoriales. Entonces, acá el certificado, además, se aclaró y está en la ley, va a establecer cuáles van a ser los recursos que proceden en contra de ese silencio, de esa decisión ficta, el órgano, ya sea judicial o administrativo, ante el cual debe presentarse, y el plazo. Ahora, el efecto va a depender de lo que diga la ley sectorial. Si es que la ley sectorial no da un determinado efecto al silencio administrativo, ahí lo que hace el proyecto de ley es que lo va a entender otorgado o estimatorio, como señala la ley, en los casos de autorizaciones de proyecto y de funcionamiento. Y lo va a entender como el efecto de rechazado, el proyecto o la autorización, perdón, en el caso de las autorizaciones de administración o disposición, de localización y de profesionales o servicios. Y acá, en una tabla pusimos para más claridad, que solo obviamente la presentación queda a disposición, de ejemplos. En el fondo, que, por ejemplo, una autorización de administración o disposición, por ejemplo, una concesión marítima, que el plazo máximo de tramitación se espera que sea 120 días, el silencio administrativo en ese caso que aplica sería el silencio negativo, o sea, si es que la autorización no se resuelve dentro del plazo, va a aplicar el negativo y no aplican las técnicas habilitantes alternativas. En localización, ahí hay un ejemplo que sería caza o captura de animales de especie protegida, 50 días, el efecto del silencio va a ser negativo, tampoco aplican las técnicas habilitantes alternativas. En las autorizaciones de proyecto sería un permiso de edificación, por ejemplo, y ahí están los plazos, lo mismo ocurre con los otros, pero en el fondo queremos aclarar o ponerle ejemplos a estas autorizaciones que puede ser útil para la discusión. Nosotros hay una tabla que les mandamos a la comisión que dice dónde van a estar ubicados cada uno de los permisos y dependiendo de dónde están ubicados, si tiene silencio administrativo positivo o negativo. Menos que la ley específica diga. Sí, no, sí. Hay que revisar la ley fiscal. Debe contarse. No, digo la ley fue en salida porque está acá, pero... Ah, sí, de veras. La vamos a cambiar. Sí, está en línea con... Presidente, bueno, Sí. muchas gracias a todos. Voy a continuar. Yo me voy a enfocar en un tema que ha sido bastante, a mi parecer, muy bueno, que ha traído bastante interés, el tema respecto a los incentivos que puede traer el proyecto de ley. Ya ha sido una discusión que ha atravesado toda la discusión del proyecto de ley. El texto actualmente dispone de varios mecanismos, ya por ejemplo, el caso de el monitoreo de vigilancia que va a hacer la oficina de los procedimientos de autorizaciones de los servicios, la posibilidad de que la oficina dicte ciertas resoluciones con orientaciones para uniformar un poco las autorizaciones sectoriales, este rol facilitador de la oficina para poder acercar las posiciones entre los titulares y los servicios. Y quizás hay dos aspectos que son importantes, que quiero destacar: la mención de cómo se usa el riesgo reputacional en la posibilidad de publicar los antecedentes, de darle trazabilidad y los tiempos. Pero hay un aspecto que se incorporó a la discusión de la Cámara que yo creo que es muy importante, que es básicamente que la oficina va a poder hacer sugerencias ya a las jefaturas de cada servicio para incorporar indicadores en los incentivos de los incentivos de cumplimiento de los servicios públicos. Aquí me imagino que se entenderá PMG y convenios de desempeño. Me parece relevante que el proyecto se apalanque en institucionalidades que ya existen, que funcionan, o sea, que ya existen, hay críticas, pero que sí los servicios públicos lo tienen incorporado dentro de sus procedimientos de ajuste de procesos. ¿Ya? Sin prejuicio de eso, consideramos razonable hacer ciertos ajustes, por ejemplo, en el caso de que si la oficina hace una sugerencia de algún indicador, ¿ya? Y si ese indicador no es acogido, nuevamente que el servicio respectivo explique por qué no lo va a incorporar, o sea, que fundamente su postura. Aquí para asegurar también, porque obviamente todos los procesos de elaboración de los PMG y los convenios de desempeño están acotados en plazos específicos regulados, sugerimos que lo mismo la respuesta del servicio, se acoge o no, sea un plazo máximo de 10 días, y lo mismo que la propuesta de la oficina también se especifique que esté dentro de un plazo razonable, cosa que pueda ser ponderado por la jefatura de los servicios y los mismos funcionarios públicos. Y aquí entramos a el artículo 26 nuevo que se agrega, que es el que ha generado más discusión, que establece sanciones ya a las remuneraciones, y aquí entiendo que es sanciones a las jefaturas de los servicios, no a todos los funcionarios del servicio.
creo que consideramos que es un modelo interesante a revisar. Ya hay dos experiencias, al menos la más llamativa, que existe en la Ley de Acceso a la Información Pública. Hay una sanción a la actuaría o jefatura o jefe superior de servicio cuando no se entrega la información en los casos especificados. Hay una sanción del 20 al 50% de la remuneración. ¿Ya? Y eso ha permitido que los plazos de cumplimiento de la ley de transparencia se cumplan. O sea, la información se entrega, si no se entrega se explicita. O sea, ha funcionado bastante bien. Y hay otro ejemplo reciente, la Ley Marco Cambio Climático, en que hay dos situaciones, en caso de que no se elabore el Plan de Acción Comunal de Cambio Climático, o en el caso de los ministerios, en que no haya una elaboración del plan sectorial de mitigación y tampoco hay un seguimiento. ¿Ya? También ahí se aplica una sanción del 50% de la remuneración de la jefatura. Entonces, existiendo estos dos ejemplos, yo creo que es interesante poder evaluar por qué no se podría replicar algo, traer algo a esta experiencia de esta ley. Ahí está. El artículo actual establece que hay una sanción proporcional al promedio de atrasos, ¿ya? ¿Sí? Y exige que para que esa sanción se concrete, requiere un sumario previo de Contraloría, requiere que estos tiempos relativos de atraso sean otorgados por un tercer objetivo, que va a ser la plataforma Super, y me voy a referir después lo clave que es la plataforma para toda la arquitectura del proyecto de ley. Es decir, que sea una fuente comprobable de información. ¿Ya? En los transitorios se establece que la aplicación de sanciones va a partir un año después que parte la vigencia de la ley, o sea, para dar un plazo de adaptación de los servicios, que eso obviamente va a requerir probablemente muchas conversaciones con DIPRES incluso. Y en el peor de los escenarios, en el caso de que se concreten las sanciones, dado que la reportabilidad que se está exigiendo la ley es 2 veces al año a economía, serían 2 meses del año que se verían afectados. Nosotros creemos que es un avance, pueden existir perfeccionamientos, pero es importante dar la señal de que al menos que para el Estado sí va a haber un efecto en caso de atrasos. Respecto al tema de las exclusiones del sistema, solo mencionar un aspecto que se removió en la discusión en la Cámara, que el proyecto de ley ingresó con las autorizaciones de las evaluaciones sociales de MDS, venía incorporado entre la excepcionalidad del proyecto de ley, y esto se sacó y creemos que es necesario volver a reponerlo por lo siguiente, porque la ley que regula las autorizaciones de evaluaciones sociales establece que es un documento interno de la administración. Es equivalente a las identificaciones presupuestarias de IPRES, por ejemplo. Entonces, sería como extraño que la identificación presupuestaria de IPRES se le aplicara las exigencias de la ley marco de autorizaciones sectoriales. No es un permiso por sí mismo. Y también hay que tener en consideración que, por ejemplo, el caso de lo que explica que se excluya de esta ley, por ejemplo, las autorizaciones de becas, Montepío, pensiones, subsidios, es porque hay un resguardo del erario fiscal. Y a la larga, la evaluación social también lo que está haciendo es un resguardo del erario fiscal, porque es parte de un procedimiento que eventualmente podría gatillar en una inversión pública. Entonces, creemos razonable volver a incorporarlo entre las excepciones y recordar que desarrollo social sí tiene plazos para pronunciarse, tiene 10 días plazo para emitir el famoso RATE y tiene 5 días de admisibilidad, o sea, está bastante normado. Y finalmente, de aquí para cerrar por el tema de la plataforma Super, no vamos a entrar mucho en detalle, pero creemos que reforzar un poco lo clave que es este sistema. Uno obviamente se enfoca mucho en la discusión del aspecto del derecho administrativo que tiene este proyecto de ley, pero la plataforma Super básicamente es el soporte de la arquitectura de este proyecto de ley. ¿Ya? Es lo que le va a dar trazabilidad, lo que va a dar transparencia, lo que va a dar uniformidad a la relación de los servicios con los titulares. Y aquí hay un aspecto del título que trata la plataforma Super, que habla de que a través de esta plataforma también se va a establecer un canal de denuncia. Nosotros creemos que nos parece valorable que se permita nuevamente uniformar los vínculos de comunicación, pero creemos que es un poco necesario especificar un poco cómo se va a gestionar eso, cómo se va a comunicar los pasos de respuesta, cosa de especificar claramente que va a ser economía, no va a ser el responsable de esa resolución y que queden claras básicamente las responsabilidades. Entonces, para ir cerrando, nosotros valoramos muchísimo el esfuerzo del proyecto de ley de formalizar, de uniformar, y aquí compartimos lo que planteó la Comisión, de que el gran aporte de este proyecto de ley es que introduce la noción de sistema de permisos. Yo creo que es una ganancia, que hay un cambio de concepción en cómo uno se aproxima al problema que existe. Nos parece muy bueno y muy destacable que se incorpore, se le dé un rol a la oficina en los PMG y los convenios de desempeño,
que han funcionado muy bien para el establecimiento de procedimientos, ¿ya? Y eso también permite que la oficina pueda tener, sin tener un aparataje administrativo muy grande, pueda tener una injerencia en la gestión de los servicios a un costo administrativo muy, muy bajo, ¿ya? Y aquí volvemos nuevamente, sin perjuicio de todo hecho, a poner el punto de relieve, que la ley es una ley compleja de implementación, va a requerir mucho reglamento, sus efectos se van a ver en el mediano plazo, lo más probable, y en ese sentido la plataforma es clave. ¿Por qué? Porque con esa plataforma, si la medida que la plataforma funcione lo antes posible, se suban lo antes posible los permisos, va a permitir adelantar los resultados de la ley. Y eso también es importante. Yo sé que ahí está la ley una ley hace poco de transformación digital que establece ciertos plazos para ir subiendo los documentos, pero yo creo que sería muy bueno tener quizás un esfuerzo del Ejecutivo, porque esa ley va a poder mostrar resultados antes y poder dotar a la ciudadanía de decir, oye, si esto se está haciendo, está funcionando, estamos entregando resultados en un contexto que es súper complejo, que en este momento es el contexto de inversión nacional. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Si les parece, vamos a prorrogar la sesión para poder escuchar a don Felipe Larraín. Pero tenemos Felipe... Pero entonces... por mayoría. Bien, vamos a prorrogar entonces la sesión para escuchar a don Felipe Larraín. Le agradecemos mucho su excelente presentación a Abierta Desarrollo. Don Felipe, tiene la palabra. Presidente, quiero aprovechar de saludar por su intermedio a los integrantes de esta comisión, al ministro de Economía que está con usted, a todos los presentes, y pedir, si me permiten compartir, ahí parece que me permitieron compartir, yo voy a tratar de estar dentro del plazo que que se me asignó. No sé si se alcanza a ver la presentación. ¿Se está viendo? Si no, va a haber una rebaja. ¿Se alcanza a ver la presentación? Sí, se ve. Ya. La rebaja del sueldo, ¿quién me la haría efectiva, presidente? No sé si me estaba diciendo a mí. El ministro estaba reclamando silencio positivo del proyecto de ley, así que la creatividad va muy arriba. Tiene la palabra. Ya. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a hacer algunas reflexiones que son más generales. En primer lugar, a mí me parece, nosotros, quiero también decir que esto recoge, lo que voy a comentar, recoge parte de lo que hemos hecho en 2 seminarios organizados en CLAPES UC, en que hemos tenido la presencia del ministro y hemos tenido la presencia de diversos analistas, hemos tenido algunos parlamentarios, hemos tenido empresarios, líderes gremiales que han opinado sobre este proyecto. Y a mí me parece, para decirlo bien claro de un comienzo, que este es un proyecto que está bien encaminado. Es un proyecto que es necesario. Ahora, que siempre todos estos temas y estos proyectos son perfectibles, sí. Yo voy a plantear algunos temas y algunas reflexiones finales, pero simplemente para partir, estuvimos examinando lo que opina la OCDE, lo que opina el Banco Mundial, y, y la verdad es que, bueno, está bastante claro que Chile está entre los países más lentos en términos de permisos en comparación con otros países de la OCDE. Mayores tiempos de espera para la aprobación de permisos ambientales y también de permisos sectoriales. Entonces yo creo que este es un tema de alta urgencia. Un informe un poco anterior también indica del Banco Mundial, tenemos informes OCDE, informes Banco Mundial, que indican que los permisos sectoriales en América Latina, incluido Chile, presentan altos costos y tiempos de espera prolongados en comparación con los países OCDE. O sea, hay distintas organizaciones internacionales que nos están comentando que tenemos un problema del cual no es nuevo, nos estamos dando cuenta, nos hemos dado cuenta hace tiempo, pero es interesante que también lo estén diciendo estas entidades externas. Yo creo que lo que nos ha planteado, por ejemplo, informes recientes del Consejo, de la Comisión Nacional de Productividad, que yo no tuve el gusto de escucharlo, y me disculpo, presidente, yo estaba justamente en un seminario con el ministro Marcel, del cual me vine corriendo para llegar acá,
Tenemos, ¿no es cierto?, 71 instituciones públicas involucradas en la emisión de 309 permisos necesarios para proyectos de inversión. Y hay 4 instituciones que concentran más de 5.500 trámites en espera. O sea, hay duplicidad de funciones, procesos fragmentados y falta de coordinación entre las entidades. Yo creo que esto es un diagnóstico que este proyecto lo aborda y realmente tenemos un problema. Me gustaría resaltar este punto, que yo me imagino que estamos conscientes, pero esto no es el resultado de una entidad abstracta que es el Estado, sino que aquí hay distintas reparticiones públicas, en que en la ruta crítica de algunos proyectos llega a 11 años. Tenemos proyecto un minero que acaba de culminar, que demoró 11 años y en buena medida por los procesos de tramitación. Entre ellos, me gustaría destacar a 3 entidades del sector público. Lo primero son las concesiones marítimas, la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, donde si usted tiene los plazos legales de 6 meses, pero se demoran 34 meses. Bueno, tenemos al Cernajomín, y el otro que me gustaría destacar es la Dirección General de Aguas, donde un permiso para un proyecto de obra hidráulica mayor de 6 meses de plazo legal toma 49 meses y una eh, digamos, una recepción de un proyecto toma 34 meses. Entonces, aquí tenemos un problema muy serio. Quiero también destacar de estos el Consejo de Monumentos Nacionales y poner atención sobre algunas iniciativas legales al respecto, porque yo creo que aquí es muy importante en este proyecto, presidente, tener una visión sistémica. Este es un proyecto importante, pero si hay otros proyectos que vienen y de alguna manera estar empujando en sentido contrario, vamos a tener un problema con la efectividad de este proyecto en lo que se ha planteado. Eh, yo creo que está bastante claro que la permisología es un obstáculo importante para la inversión. Fíjese que aquí, en lo que tenemos en formación bruta de capital fijo, en los últimos 10 años, hemos tenido 5 años de caída de inversión y un año de estancamiento de inversión, de 6 de 10 en que la inversión no ha crecido, y el propio Fondo Monetario ve que la primera prioridad para aumentar el crecimiento en Chile es la reforma de la permisología. O sea, estamos frente a un problema serio y del cual yo creo que tenemos que tomar esta conciencia. Este no es, aunque es un proyecto claro, y uno dice, bueno, es permisología sectorial, pero tiene unos efectos macro enormes en reducir la inversión global y en afectar la posibilidad de que este país crezca. Bueno, barreras en la permisología, falta de claridad en los requisitos y criterios, permisos no armonizados, instituciones que tienen competencias superpuestas, que frecuentemente evalúan algunos aspectos similares desde perspectivas sectoriales individuales sin visión integrada. Esta idea que decíamos de visión sistémica, la ausencia de un sistema regulatorio de calidad definido como uno que sea eficiente, eficaz. Todas estas cosas son diagnósticos que ya la Comisión Nacional de Productividad ha planteado. Un ejemplo concreto de esto y reciente es Codelco Andina. Codelco tramitó 645 permisos sectoriales para echar a andar el proyecto Ministruales. Y esto es realmente enorme, la cantidad de permisos y las dificultades que se tienen para obtener estos permisos. Propuestas para, y me voy a referir a estos puntos, implementación de ventanillas únicas. La OCDE sugiere establecer un sistema de ventanilla única que centralice y coordine la gestión de los permisos, permitiendo a los inversionistas interactuar con un solo punto de contacto. Yo creo que este es un punto que, no solamente esto de las ventanillas únicas, nosotros en el primer gobierno del presidente Piñera también implementamos un sistema de ventanilla única para comercio exterior. Yo creo que esta idea de un punto de contacto creo que es muy importante. Plazos máximos y silencio administrativo positivo. Me voy a referir a esto en un momento más. La revisión y simplificación de requisitos. En particular, quiero referirme a 2 puntos que me parecen muy valiosos del proyecto. Más allá de los detalles, creo que el silencio administrativo positivo, es decir, el hecho de que si llega el plazo legal y no se emite opinión, se entiende automáticamente autorizado el permiso, otorgado el permiso, creo que es un paso
muy importante. Sí quiero decir algo que surgió dentro de los seminarios de CLAPES y lo plantearon algunos empresarios, es que se considera, un tema para pensar, se considera de menor calidad un permiso otorgado por silencio administrativo que un permiso otorgado por una, digamos, por una resolución administrativa. Es distinto el silencio administrativo que una resolución positiva de decir, mire, sí se otorga el permiso. Yo creo que hay que pensar un poquito en ese tema. Y el tema de las declaraciones juradas me parece que también es un avance que es importante para esto. Yo quiero terminar, presidente, con algunas observaciones generales. Yo creo que en estos temas el proyecto avanza bastante y creo también que uno podría, por supuesto, como todos los proyectos de ley, uno puede pensar en mejorar. ¿Ah? Eh, Creo que esto es parte importante de la modernización del Estado. Nosotros venimos hablando hace mucho tiempo de este tema, modernización del Estado, es un concepto que tiene muchas avenidas, pero creo que este concepto de los permisos es un tema de modernización del Estado. Creo también, presidente, que para que podamos avanzar, eh, la ley no es lo único. El proyecto sigue siendo muy significativo, pero también está todo el tema de gestión. Y yo creo que uno puede avanzar, además del proyecto de ley, de la aprobación y del avance de este proyecto de ley, en mejoras en la gestión que dependen de resoluciones administrativas, de voluntad política, de prioridades y no solamente, por importante que sea, de un proyecto de ley. Creo que, por ejemplo, presidente, yo lo que he escuchado hasta el momento, pero podría no estar actualizado en eso, es que se plantea como objetivo que este proyecto pretenda en promedio reducir en 1/3 los tiempos de otorgación de permiso. Yo creo que tal vez uno podría ser algo más ambicioso en esto, avanzar hacia 50% de reducción de permiso. Había consideración que desde en los últimos 10 años los tiempos necesarios han ido solo aumentando. Yo recuerdo cuando tuve el honor de estar en el Ministerio de Hacienda en el primer gobierno del presidente Piñera, que yo pedí un informe sobre cuánto demoraba un proyecto de envergadura y en ese momento me dijeron que los permisos tomaban del orden de 5 años. Hoy día estamos en 11 para un proyecto de envergadura. Entonces, yo creo que en la última década, en una estimación así, en algunos casos se ha duplicado. Hay otra estimación respecto de permisos ambientales en que se ha triplicado el número de días necesarios para la obtención de los permisos ambientales. Entonces, me parece que este es un tema importante, es un tema en donde definitivamente tenemos que avanzar. Quiero enfatizar el tema sistémico, de mirar esto desde un punto de vista sistémico, este proyecto con otros y ver dónde hay otros cuellos de botella para el tema de esto que hemos denominado en Chile la permisología. Quiero también mencionar algunas cosas que me parecen importantes, como la interoperabilidad entre el Estado y los particulares. Primero, interoperabilidad entre las distintas agencias del Estado e interoperabilidad también con el sector privado. Me parece que ese es un punto central para avanzar en el tema de permisos. Y voy a dar un ejemplo que no sé si se ha discutido en esta comisión, pero el principio solo una vez, que también ayudaría en este proceso. Y el principio solo una vez dice, ¿no es cierto?, que una vez que uno llena una información en forma electrónica, pues estamos avanzando en el tema digital, esta información se hace extensiva, ¿no es cierto?, y pasa a ser patrimonio del Estado y está en cualquier servicio, ¿no? Uno no va a llegar de nuevo y se lo van a preguntar de nuevo. Y le quiero dar un ejemplo, tal vez alguno de ustedes ha tenido esta experiencia, cuando uno llega al aeropuerto y pasa a estos nuevos monitores de ingreso automático o de salida automática, a uno le preguntan siempre exactamente la misma información. Y uno tiene que llenarla de nuevo.
bastaría tal vez que a uno lo identificaran y la información estuviera adentro. Bueno, me parece que este es un principio importante. Ahora, hago, presidente, una consideración final, que es la siguiente. Yo creo que aquí también, porque hemos observado y yo creo que todos tenemos comentarios al proyecto, que lo pueden mejorar. Eh, yo trataba de hacer algunos, escuché la mitad de la presentación anterior, donde también se hicieron algunos puntos al respecto, pero creo que a esto, presidente, junto con el interés de que esto sea un buen proyecto y mejorable, como todos los proyectos que llegan a trámite en el Congreso, que también se le dé a esto un sentido de urgencia, presidente. Porque me parece que tampoco creo que sería una buena idea que nos lleváramos todo el otro año discutiendo este proyecto y que no viera la luz. Creo que este es un tema urgente y requiere un tratamiento de urgencia. Gracias, presidente. Muchas gracias, Muchas gracias. Don Felipe, por su presentación. No sé si el senador Piu quiere hacer uso de la palabra. Sí, gracias, presidente. Agradecer a Felipe. La pregunta en realidad va más a libertad de desarrollo que puso antes, y dado que está el ministro acá, estos criterios, cuando se va a decidir los grandes proyectos, donde ustedes señalan, mire, hay 5, pero hay 2 que son los más importantes, y esos 2 ojalá tengan una ponderación del 70%. Señor ministro, ¿hay espacio como para que podamos definir esos criterios de tal manera que quede puesto una visión clara de la forma que se va a abordar? ¿Qué cosas son prioritarias y cuál va a ser la ponderación que van a tener para que los efectos sean relevantes? Eso me gustaría escuchar. Gracias, presidente. Bueno, primero agradezco las 2 últimas presentaciones, la anterior también. Todas ellas, como suele suceder en este proyecto, aportan muy buenas ideas de cómo mejorar esta compleja tarea, así que las agradecemos. Respecto a esta pregunta, yo diría lo siguiente. Efectivamente, como están puestos los criterios ahora, está bastante amplio. Y por lo tanto, está dejando todo el peso de decisión, en cierto sentido, a la oficina y al comité de subsecretario y subsecretaria. Sí. Y esa es una decisión que podemos tomar distintas. Ahora, si yo tuviera que acortar los criterios, voy a dar mi opinión acá. No sé si me quedaría con el mismo resumen que se planteó o con los mismos criterios, por 2 razones. Primero, por ejemplo, si uno saca la parte de desarrollo social, tal vez se le queda afuera la realización, la construcción de un hospital, por ejemplo, o de una escuela, que puede ser un tema prioritario en algún minuto, o una cárcel, que es una de las cuestiones que se está discutiendo el último tiempo. Puede ser que eso tenga cierto impacto en empleo, porque construcciones son fuertes en empleo, pero estoy dando simplemente. Y lo otro que creo bien importante, hay partes que tienen más la perspectiva del Ministerio de Economía, por ejemplo, transferencia tecnológica, encadenamientos productivos, yo creo que son de orden secundario, comparado con las otras. Entonces estoy de acuerdo, por ejemplo, en que esas 2 podrían tener un rol menos relevante. Y por último está el tema ambiental. Yo sé que el tema ambiental pasa como por ciclos. Hay momentos en que solo se habla de lo ambiental, después como que no se habla y como que solo se comenta lo ambiental como si fuera una traba, cuando yo creo que no lo es. Pero creo que el criterio ambiental es fundamental para un país como Chile. Y déjenme dar un ejemplo bien concreto para no. Las líneas de transmisión. Las líneas de transmisión implican en algunos casos inversión relevante, no en todas, en algunos casos empleo, en fin, pero por sobre todas las cosas, las líneas de transmisión son indispensables para acelerar la carboneutralidad. Y además son habilitantes de muchos otros proyectos. Una línea de transmisión, como en parte genera una carretera, permite que haya mucha más inversión de paneles fotovoltaicos en el norte, por ejemplo. Las líneas de transmisión que se quiere construir desde el norte hacia el sur. Entonces, yo creo que esto no tengo el dato acá, pero estoy convencido que si uno hiciera una revisión en el mundo, por lejos, los proyectos que más se está dispuesto a acelerar en el mundo son proyectos que ayudan a los países a acelerar su transición hacia la carboneutralidad. Que en general involucra también mucha inversión y mucho empleo, porque moverse a la carboneutralidad necesita o invertir en nuevas tecnologías o invertir en nuevos sectores productivos no suficientemente desarrollados. Entonces, en resumen, creo que, no sé, de los 7, 8 criterios que están allí, yo podría cortarme en 4, o podría ser 2 de los que dijeron, mantener el ambiental y tal vez alguna dimensión social que le dé al gobierno la posibilidad de acelerar escuelas, de acelerar hospitales,
Pero estoy de acuerdo que podemos hacer un trabajo en acotar un poco más los criterios que ahí están planteados, que comparto que son tal vez a esta altura muy amplios. Último, ahora sí, porque Por supuesto, no, tenemos que sí, terminar. era para libertad de desarrollo. Y respecto de lo que se señalaron de CLAPE, específicamente Felipe Larraín, el principio de una sola vez, ¿cómo lo ve usted, la capacidad de poder imponerlo como un estándar para que así seamos realmente eficaces? Claro, O sea, darle el peso al darle- otro órgano sectorial a ir a buscarle a la Sí. información dentro del Estado. su antes de que opinión, revele si algo. fuera posible, ministro. Gracias. Sí, yo creo que tal como se ha resaltado acá, el que la plataforma Super tenga esta fuerza legal, que dicho sea de paso, nosotros siempre lo hemos señalado, es una plataforma desarrollada durante la administración anterior y que nosotros la hemos potenciado, la hemos desarrollado mucho más, como suelen hacer los gobiernos construyendo sobre la base de esfuerzos anteriores. Yo tendería a pensar que el esfuerzo que allí se va a hacer de que en régimen todo se tenga que tramitar por ventanilla única nos va a acercar a ese ámbito en materia de permisos. Hay otra, porque vamos a tener la interoperabilidad y vamos a tener esas condiciones. Podríamos estudiar que en el marco de autorizaciones que tengan antecedentes planteados en otros espacios, en fin, o digamos para otros sectores, para otros servicios sectoriales, los servicios sectoriales tengan que de alguna forma buscar esa información. Podríamos estudiar aquello, porque como cualquier autorización que se solicite a través de la plataforma va a estar en la plataforma, ese habilita a que otro servicio sectorial pueda utilizar esa información también. Eso es algo que podemos estudiar. Sí. En todo caso, ya está capturado de alguna forma en el proyecto. Toma, tú explícalo mejor. Sí. Si usted lo Senador, permite, presidente. Presidente, por su intermedio muy breve, solo para anticipar que en el texto propuesto en el proyecto de ley ya hay aspectos en ese sentido. Por ejemplo, ¿En dónde? en el artículo 54, referido a la plataforma Super, se hace referencia a las comprobaciones automáticas, o sea, la importancia de incluir comprobaciones automáticas de información aportada u ofrecer directamente desde el Estado los formularios por los que se inician las solicitudes de manera cumplimentadas. Esa es la terminología, de hecho, que utiliza la misma legislación española precisamente para avanzar en el sentido de que a los administrados se les entregue, ¿no es cierto?, se les facilite el proporcionar información que es relevante para la adopción de la decisión de la autoridad. Y eso ya está capturado en algunas partes del proyecto de ley que, por supuesto, se pueden profundizar en el trabajo conjunto. Muy bien. Antes de terminar, quiero decir sí que ha habido un cambio en los horarios de las salas, ¿ya? Para que sepan. El día martes 19 y miércoles 20 vamos a sesionar de 10 a 2 y la realización de comisiones no está permitida, ¿ah? Junto con la sala. También el lunes 18 vamos a sesionar, lo que implica que no podemos sesionar como comisión el día lunes, y entiendo que el próximo lunes también. El 18 sí, en la tarde. Pero el lunes 4 también, por lo tanto tampoco podemos sesionar el lunes. Entonces, en particular se genera un problema con el seminario que nosotros queríamos hacer el lunes 18, que era para avanzar, ¿no es cierto? Vamos a tener que buscar otra, o hacerlo acá, o simplemente buscar otra fecha para poder estar en línea también con lo que decía don Felipe y el ministro, de ojalá poder trabajar a todo lo más rápido posible, especialmente porque se nos van a generar topes como los que estamos viendo. Entonces vamos a necesitar más flexibilidad para cuando ir citando las comisiones y avanzar, para que sepan, quería informarlo a la comisión. Y pido el acuerdo, aprovechando a los senadores, que nos permitan cambiar la fecha de este seminario que teníamos, y quizás también poder hacerlo quizás 2 veces, para incorporar también lo que mencionaba el senador Piu, verlo desde el punto de vista no solamente de los actores que piden permisos, sino que también de quienes entregan los permisos, y ver cómo, verlos desde el punto de vista también del sector público. Eso, ¿estamos de acuerdo? Bien, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias a los invitados, excelentes presentaciones, comentarios muy atingentes que creo que van a ser considerados muchos de ellos en la tramitación. Muchas gracias. Recording stopped.